Damas y caballeros, niños y niñas, piojos y liendres, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la View. Esta semana nos lleva una de esas preguntas que da mucho que pensar. ¿Existe alguna persona, consejo, autoridad o cosa que represente a la ciencia? ¿Alguna especie de autoridad que nos diga qué es ciencia y qué no, o qué es real y qué no, o qué es creíble y qué no? La respuesta es sí y no. Para comenzar, hoy les voy a revelar lo que es tal vez uno de los mayores secretos de la ciencia. Y ese secreto es: cualquiera puede hacer ciencia. Sí, tú también puedes. Estamos acostumbrados a esa idea de que los grandes descubrimientos y los grandes inventos siempre vienen de algún gobierno o de alguna entidad privada o de alguna universidad. Pero en la práctica muchas veces te basta con lo que tienes en la cocina, como demostré en mis videos donde hacía experimentos, o con lo que tienes en un garage, como demostró Bill Gates cuando creó los primeros computadores personales. A veces basta con simple observación y con algunos elementos y con algo de creatividad. Claro, obviamente un posgrado y un laboratorio bien equipado obviamente ayudan, pero en la práctica la ciencia puede venir de cualquier parte siempre y cuando esté bien hecha. Ahora, entonces, ¿qué es lo que realmente necesitas tú para hacer ciencia? Simple, lo que necesitas es el método científico. Ya le dediqué un video, hace años, a definir qué es el método científico y cómo funciona. Pero para resumirlo, paso 1. Si ves algún fenómeno que no sabes explicar o que se sale de lo que estás acostumbrado a ver, formula hipótesis, de preferencia varias, es decir, varias posibles explicaciones de por qué y cómo ocurre ese fenómeno. 2. Tus hipótesis deben ser testeadas, es decir, cuando las formules, debe ser posible crear algún experimento o test que puedas usar para confirmar o descartar la hipótesis. 3. Si el experimento te da negativo, descarta la hipótesis y sigue con la siguiente. 4. Si el experimento te da positivo, repítelo varias veces hasta estar completamente seguro de que ese resultado es efectivamente el que tú crees que es. Recién aquí podemos empezar a hablar de que esto ya no es una hipótesis, sino que es posiblemente una teoría. Y ojo, que cuando digo teoría, no me refiero a ese significado coloquial de teoría, que es cualquier idea que se te llega a la cabeza mientras te estás afeitando. No, una teoría científica es una hipótesis que ya ha sido confirmada por uno o varios experimentos y por evidencia detrás de ella. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la gravitación universal, o la teoría de la relatividad, o la teoría de la evolución, no hablamos simplemente de ideas locas que se le ocurrió a alguien, sino de ideas que han sido testeadas por muchos científicos durante años, probando muchos experimentos. Pero ojo, en tu caso, la cosa no acaba allí. Una vez que tus experimentos ya te dan positivo y ya puedes decir, sí, esto es como yo creí que era, viene tal vez el paso más controversial de todos: la revisión de los pares, el famoso peer review. Es decir, tú tomas tu informe, que ya debe estar patentado tu nombre, eso espero, y se lo envías a tus compañeros de la misma área, para que ellos puedan repetir ese mismo experimento que hiciste tú y confirmar ellos mismos que lo que tú piensas que era efectivamente es así. Y digo que esta parte es controversial porque aquí es justamente donde se arman todos los debates científicos. Muchas ideas no pasan de la etapa de peer review porque uno o varios científicos se dan cuenta de que había alguna falla en tu lógica, maquillaste los datos para que quedaran como querías tú, tal vez inconscientemente, o sus experimentos simplemente dieron un resultado diferente al que esperabas tú, o habían variables que no tomaste en cuenta y que ellos sí tomaron en cuenta. Por todos estos motivos, que son todos válidos, tu intento de teoría podría terminar en la basura. Y eso no es malo. Así funciona la ciencia. La ciencia está abierta a debate, está abierta a diálogo. Y a esta idea del peer review es a lo que se llama la comunidad científica. Y no se trata de una institución en específico, de una torre de marfil, de un Monte Olimpo donde están un montón de pelados barbones diciendo, oh sí, este tipo tenía razón. No, sino que son simplemente los especialistas de un área alrededor del mundo que pueden corroborar que tu idea es sólida y probable. A eso se le llama
comunidad científica. Y por supuesto, todos estos casos también tienen excepciones. Han habido muchos casos en que una teoría científica ha estado vigente durante 10, 20, 30, 40 o 100 años, pero después alguien ha venido con otra teoría mejor para explicar el mismo fenómeno o ha encontrado fallas en la lógica anterior. Por darte un ejemplo, durante mucho tiempo se creyó en la gravitación universal de Newton, que decía que todos los cuerpos con masa producen gravedad y mientras más masa tiene el cuerpo, más gravedad produce, y eso hace que todos los cuerpos se atraen unos hacia otros. Hasta que apareció Einstein con su teoría de la relatividad y dijo no es que los cuerpos con masa se atraigan unos a otros por gravedad, es que los cuerpos con masa comprimen el espacio alrededor de ellos y eso hace que las cosas terminen estando más cerca. Y eso también explicaría cómo es que la luz, que algo que se supone que no tiene masa, sí es capaz de desviar su trayectoria a causa de la gravedad de un cuerpo como un planeta o un agujero negro. En otras palabras, un paradigma científico, es decir, una convención de mucha gente, es desplazado y reemplazado por otro. Bueno, fue un ejemplo, discúlpeme si me fui por las ramas. Entonces, sabiendo todo esto, teniendo ya en cuenta todos estos pasos para hacer ciencia, entonces, ¿cómo me aseguro yo de que la ciencia de que yo voy a hacer va a ser objetiva y va a ser tomada en serio por la comunidad científica cuando llegue a publicarla? Simple, porque estos son los 10 mandamientos de la ciencia. Número 1. Basa tus conclusiones en evidencia, no en opiniones, no en tincadas, no en adivinanzas. No, créele a la evidencia. Número 2. No adivines, mide objetivamente. No intentes medir al ojo cuánto de tu poción sirve para el experimento, o cuánto mide la distancia de que lanzaste la pelota, o cuánta gente necesitas para tu encuesta. No. Siempre lleva un registro de los números y de los resultados y de todas las medidas necesarias para lo que sea que estés haciendo. Número 3. Cualquier cosa que digas debe estar respaldada por evidencia. Esta es una de las partes más molestas, porque es típico que la televisión entrevista a algún científico y este te dice, estamos experimentando, los resultados sugieren que tal vez unos años más lleguemos a una conclusión clara, cuando lo que el público general quiere son respuestas de sí o no, de esto es o no es. Pero por eso mismo, un científico siempre es cauto y nunca va a llegar y decir, esto es así, sin tener evidencia detrás que lo respalde. Aunque eso a los periodistas siempre los enerve. Número 4. Usa grandes números de muestreo. Es decir, si vas a probar, no sé, una nueva comida para perros, pruébala en 50 o 100 o 500 perros para estar seguro de que en realidad tu comida es más nutritiva y funciona. También si vas a hacer, por ejemplo, una encuesta, no le hagas una encuesta a tus vecinos del barrio, no, hácela por lo menos a 50 personas de distintos lugares, de distintas edades, estratos sociales, de distintas culturas, para que así tu medición no quede atrapada en una burbuja y sea lo más objetiva posible. A menos claro que lo que estés midiendo obviamente se centre en un público objetivo en particular. Número 5. Las pruebas deben ser objetivas, en otras palabras, basadas en experimentos. No se trata simplemente de lo que leíste en un libro, o de lo que te dijo alguien más, o de que te encontraste una cosa que se parecía a lo que creías que tenía que ser. No, tiene que haber un experimento detrás o un test que te haya ayudado a llegar a esa conclusión. Número 6. Siempre ten un grupo control. Volviendo al ejemplo de la comida para perros, dale tu comida para perros a una cantidad de perros, pero también ten una cantidad de perros aparte que ocupan la comida anterior, o que comen otras cosas, o que comen lo que les da la abuela, etc. Porque tal vez ese resultado que esperas no tenga que ver con tu experimento, sino que sea otro factor, y ese factor está presente en el grupo control. Por eso es tan importante. Número 7. Siempre cita las fuentes de información. Es decir, si vas a ocupar otros libros, o otros papers, o otros artículos para solventar lo que tú dices, siempre cítalos. Dale crédito a esa otra persona. 8. Pero esas fuentes también deben ser avaladas por evidencia. No falta la persona que simplemente cita un libro X por algún escritor X y cree que con eso ya es suficiente para que el mundo le crea. No, esa persona a la que estás citando también debe haber pasado por el método científico para ser creíble. A Albert Einstein no se le cree lo que dice solo porque se llama Albert Einstein. Se le cree porque él ya pasó por todas las etapas del método científico para llegar a su conclusión, incluyendo la revisión de los pares. Número 9. Las opiniones no son hechos. Y número 10.
no hagas trampa. No falsees resultados, no maquilles los números, no trates de forzar un resultado en tu experimento, no, sé objetivo. Y este tal vez es el segundo gran secreto de la ciencia. Ningún resultado es un mal resultado. Si el experimento no da el resultado que tú querías que diera, está bien. Significa que la hipótesis simplemente debe ser descartada y hay que probar la siguiente. O tal vez significa que habían variables que no tomaste en cuenta. O tal vez significa que la persona que está al lado haciendo el mismo experimento sí tenía razón en lo que te estaba diciendo. En otras palabras, no seas orgulloso. La ciencia es humilde, total. La palabra final sobre la realidad solamente la tiene la realidad misma. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya quedado clara la respuesta. Y si tienen más preguntas acerca de la vida, la muerte, el pan con queso, el Halloween, la Navidad y el Día de los Enamorados, solamente mándenme sus consultas, dudas y comentarios a las redes sociales que deberían aparecer en ese espacio que está por allá. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me metí en un debate infinito contra un terraplanista, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.